Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Light Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, el COVID-19 y otras pandemias. ¿Me acompañan? Abigail Robles. Yacer Faustino. Si bien la enfermedad forma parte de la humanidad de modo intrínseco, en la actualidad estamos sufriendo el COVID-19. Sin embargo, desde que el humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio, las enfermedades contagiosas son especial protagonista de esta época. A medida de que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a distintas zonas del planeta, convirtiéndose en una amenaza hacia la población, se empezó a documentar sobre las nacientes pandemias. Esas pandemias en ocasiones transformaron a las sociedades en las que brotaron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la vida humana. Con esto iniciamos. Tu punto, Asael. Lo primero que me gustaría abordar es, pues, la letalidad que ha tenido el COVID-19 y frente a otras pandemias. Bueno, pues, aunque sí ya esta enfermedad del COVID-19 superó ya el millón de fallecidos, eh, pues no ha sido la enfermedad que más mortalidad ha generado. Según los últimos datos completos de la Organización Mundial de la Salud, del año 2016, la enfermedad más mortal en el planeta es actualmente la cardiopatía isquémica o coronaria, que causa anualmente 9.4 millones de muertes. Lo que podemos observar es que a lo largo del tiempo, pues en la sociedad han existido enfermedades que pues cobran la vida de muchas personas, como es esto del COVID, ya que pues sí, hay muchos eh, contagios y pues también ya sigue en aumento el número de decesos. Claro, Sail. Otro, otro dato es que, pues obviamente en la pandemia todos estamos expuestos a contagiarnos. Y si bien es el COVID-19 tiene distinciones, por lo que estaba leyendo, estas no son de carácter socioeconómico. Es más mortal en hombres que en mujeres, 2 a 1 según la OMS, y en personas de edades avanzadas, independientemente de su condición social. Entonces, pues sí, la pandemia actual nos afecta a todos en forma significativa. Y no solo es un problema nacional, sino mundial, vamos de acuerdo. Así es. Vamos a abordar un poco de las pandemias que han sacudido al mundo. Y voy a comenzar con la peste de Justiniano. En el gobierno bizantino se encontraba bien en su época, en uno de los momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a nublar el mandato del monarca Justiniano. En la epidemia inicial de peste, la que se tiene constancia, la enfermedad y con ella el miedo de y la hipocondría se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800,000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el estado. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó por sanarse. Al final de la pandemia, la capital ya habría perdido casi el 40% de su población y en todo el estado se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos destacaba entre los vivos. Muchos analistas ven en este debilitamiento del gobierno bizantino
una de las líneas límites entre el ocaso de la antigüedad y la boyante Edad Media. Eh, Esto se puede asemejar al COVID, Avi. Pues sí, bueno, ¿cómo va tu pregunta? Sí tiene semejanza, bueno, en lo personal sí, porque estamos hablando de una pandemia el cual, Sí, yo lo pongo en contexto de acuerdo con las personas que gobiernan en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, bien se advirtió que el COVID-19, surgido en Wuhan, China, eh, pues tenía una mortalidad y había muchas personas que este, estaban siendo internadas en el hospital de una enfermedad desconocida hasta el momento, ¿no? De hace más, de el primer caso, hace un año, eh, y muchos de los gobernantes, pues quizá podrían haber sido como Justiniano, ¿no? No creían en la capacidad que esta toxina tenía al enfermar a su población e incluso hasta matarla, ¿no? Asael. Sí, pues yo considero que sí es similar a a la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque, pues, por pandemia entendemos que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. En el caso del COVID, pues así es, ¿no? Es una enfermedad que ha azotado, pues, a todo el mundo y, pues, ha atacado a ya varios individuos en varios países y regiones del mundo. Así es. Otro es el caso de la peste negra, ¿no? Yo me acuerdo que en los inicios del COVID-19, cuando apenas empezaban a llegar los casos y se empezaba a hablar de este tema, muchos lo asociaban con esta pandemia de la peste negra, ¿no? Epidemia de la peste negra. Y bueno, desde luego que sigue siendo, pues ya hay brotes activos en esta actualidad. Sin embargo, es una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, ¿sí? Entre 1346 y 1353. Sin embargo, se desconocía por completo tanto sus causas como su tratamiento, ¿no? Esto justo con una gran velocidad de propagación. La convirtió en una de las más catastróficas pandemias que el hombre haya vivido hasta entonces. Hasta 5 siglos más tarde se descubrió su umbral animal. En la Edad Media se convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, ¿no? Los barcos, por ejemplo, hacia las ciudades lejanas portando la toxina consigo. Los dígitos que dejó tras esta epidemia son impresionantes. Por ejemplo, según los datos que manejan los cronistas, la península española habría perdido entre el 60% y el 65% de la población, y en la comarca italiana de la Toscana, entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. Eh, Avi, te escucho. obviamente, bueno, sí, otra enfermedad es la viruela. Bueno, pues es llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años. Es el causante de la enfermedad conocido como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, que diezmó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII.
infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación, precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. Y bueno, también hablemos de la gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contenida que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos y los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han relevado datos más precisos y se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron hacer 100 millones. Así es. Yo creo que esos temas, eh, bien es el caso de la gripe española, es quizá un indicio de esta nueva toxina que aqueja al mundo, ¿no? Eh, es el caso del SARS. Y otro caso también es el ébola, ¿no? Descubierto en África. Eh, estas gripes y estas enfermedades, lo particular que tienen, ¿no? Podría llamarse, es que su origen es o proviene de un animal, ¿no? Entonces yo creo que ahí va el primer indicio. Los animales que transmiten esas enfermedades al humano. Azael, te escucho. Sí, ahorita que platican sobre pues las pandemias que se han dado a través del tiempo, pues también había escuchado sobre la gripe de Hong Kong, eh, esta gripe que pues se dio por ahí del año de 1968. Eh, pues fue una pandemia que azotó a China tan solo 10 años después de que, bueno, de que superaran la última gran epidemia o gripe ahí en el país. Pues se cree que esta enfermedad, la gripe de Hong Kong, era una variación de un virus de la gripe A. También esta pandemia tuvo 1 millón de víctimas. Esto causó, pues, una, una nueva cepa de la gripe. Entonces, pues, Así sí, es. como podemos ver, pues, a través del tiempo se han, pues, superado varias enfermedades, ¿no? Y, pues, yo considero que el COVID, pues, no será la excepción y, pues, podremos salir adelante. Efectivamente. Otro es el caso de la gripe asiática, inscrito por incipiente vez en la península de Yunnan, China, y la ponzoña de la gripe A, como bien lo comentas, H2N2, de procedencia aviar. Surgió en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. En aquel momento, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año
una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con afinidad a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de la toxina, esta pandemia inspeccionó 1 millón de muertos en todo el planeta. Así entonces, llegamos a las conclusiones de esta primera parte y comienzo contigo, Abby. Bueno, pues concluyo con que bueno, sí han pasado demasiadas pandemias y créeme que ahorita el coronavirus pues sí ya nos tiene asustados, ya no queremos salir porque tenemos miedo obviamente. Es algo muy importante el cuidarnos, el no salir de nuestras casas ahorita y así el semáforo esté en anaranjado, en verdad hay que cuidarnos porque la mayoría de las personas piensa que ya por estar amarillo o anaranjado ya no pasa nada y pues creo que no. Entonces yo les recomiendo que pues vamos a cuidarnos para que ya salgamos y pues ya, pues que con la vacuna pues ya sea rápido y eficaz para que ya también ya podamos salir, ya podamos pues quizás no regresar a nuestra vida que teníamos antes porque pues no, pero miren que tenemos que echarle muchas ganas nosotros como mexicanos, entonces de que podemos cuidarnos y podemos salir adelante, podemos. Así es. Hasta una última mención. Pues ya solo me gustaría recalcar lo que mencionaba antes. Eh, pues yo creo que la humanidad tiene pues ahora ya la tecnología, el conocimiento y pues todo lo necesario, ¿no? No solo para pues generar una vacuna, sino lo vimos en esa facilidad de información que había para pues poder cuidarnos. Yo espero ya pues que pronto salgamos de esta y pues como mencionaba Avi, no queda más que seguirnos cuidando y pues esperar a que esta etapa de la humanidad pues pase pronto. Bien, te escucho, Abby. Bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, es totalmente gratis, así como de activar las notificaciones para que usted pueda seguir todo nuestro contenido y no se pierda de nada. Puede dejarnos un me gusta y si desea más contenido puede dar clic en los enlaces en la descripción de este video. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Asa, Abby. Pero sobre todo, gracias a usted por su atención. Sin más, nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la noche con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.